Hola, bienvenidos a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy conversaremos sobre Juan José Arreola, otro gran escritor mexicano. Un escritor de una obra breve realmente, un poco más amplia que la de Rulfo, pero que en esa obra breve me parece deja traslucir todo un pensamiento muy particular. Él también nació en Jalisco. Sin embargo, su vida en la Ciudad de México me parece que marcó una buena parte de su obra. Pero antes de entrar directamente a Juan José Arreola, quisiera comentar un poco sobre por qué considero que en este programa de lenguajes poéticos para la formación tenemos que hablar de autores, libros y personajes. Bueno, me parece que la literatura eh, es una de las vías que nos posibilita precisamente vivir experiencias que nos abren al mundo y nos abren el mundo. Eh, lo que los escritores plantean, las emociones, los sentimientos, las reflexiones, etcétera, etcétera, no están detrás de las palabras ni delante de las palabras, están en las palabras mismas. Y esas palabras de una u otra manera constituyen una luz, un hacia dónde me dirijo, hacia dónde caminar. Y claro, depende del autor, de las preferencias literarias de cada quien, eh, del lenguaje mismo, de los estilos, de los géneros, que esa luz sea más intensa o menos intensa, más luminosa o menos luminosa, que la podamos teñir de colores, pero que finalmente como luz nos indica un camino, un caminar. Y la experiencia literaria finalmente es un proceso formativo. Jorge La Rosa dedicó un libro extenso precisamente a hablar de la literatura como formación. Él planteaba precisamente que la novela desde el siglo XIX, el siglo XX, constituye una de las bases fundamentales de la formación de las personas. Y por eso hay una preocupación muy grande por no solo fomentar la lectura, sino fomentar la lectura, pero dirigiendo esa lectura de las personas. No estaba permitido leer todo a todos, ni nos está permitido hoy en día leer todo a todos, porque partimos de la idea, errónea desde mi punto de vista, de que hay ciertas lecturas que son para ciertas personas, ciertos públicos, ciertas edades, ciertos géneros, ¿no? Hay unas lecturas para mujeres, otras para hombres, hay lecturas para niños, lecturas para jóvenes. Yo creo que la literatura, como pensaba Octavio Paz, es más universal y que, claro, cuando uno se topa con un libro que considera que es para jóvenes o para adultos, quizás no diga no comprendo todo, pero eso no importa en la literatura. En la literatura lo fundamental es el disfrute, el goce de poder vivir esa experiencia lectora que decía nos abre al mundo porque nos muestra un lenguaje muy amplio, nos muestra otro lenguaje, otra forma de organización del lenguaje y deja traslucir las vivencias, experiencias, emociones, sentimientos, reflexiones de los distintos autores. En ese sentido, me parece que Arreola decía, a diferencia de Rulfo, que tiene una visión muy campesina, Arriola habla del campo, pero desde otra mirada. Habla del campo, me parece ya un poco desde una mirada más moderna, pero además también ya habla de la ciudad, habla de los personajes de la ciudad y maneja un sentido del humor muy particular que no llega a ser la ironía profunda de Rulfo, pero que nos muestra eh, la importancia de reírnos del mundo y de nosotros mismos. Tampoco llega a ser el estilo de Ibargüengoitia en el sentido de la risa frecuente. No, no, no. Arriola no pretende hacernos reír constantemente. Pretende, por medio de la reflexión, hacernos reír y darnos cuenta que la vida, a final de cuentas, también tiene un lado cómico, es parte comedia, a veces es drama, otras veces fluye sin moverse, sin movernos tanto, pero que finalmente en ese fluir de la vida la risa está presente. Creo que a lo largo de toda la escritura de Rulfo la risa está presente, pero también la reflexión. Y en ese sentido, decía Juan José Arreola,
Creo que el aburrimiento solo es propio de los pobres de espíritu. Un hombre sano de espíritu no debe aburrirse nunca. Y ello tiene que ver con la idea de la calma y la tranquilidad que conlleva el tener un espíritu sano. Y en ese sentido no estamos esperando algo y por eso no nos aburrimos. Porque no estamos esperando reírnos, alegrarnos, bailar, cantar. Estamos simplemente viviendo. Y ello va con la idea de la armonía. Decía Arriola, en la armonía nuestro espíritu descansa. Y una vez que nuestro espíritu es capaz de descansar, también es capaz de comprender. Y en ese hilo de ideas, decía Arriola también, gozar es comprender. Y el que comprende es. Y esta idea del que comprende es, nos remite, por un lado, a Nietzsche, en el sentido precisamente de atrévete a ser el que eres. Comprender, el que comprende es. No necesita más. Ese ser es el que vive, el que fluye con la naturaleza. Y en ese sentido, no está buscando, no está exigiendo encontrar algo más de la vida, ¿no? Es simplemente vivir. Y en este sentido, decía, la idea del espíritu es fundamental, porque en las distintas religiones, en el yoga, en el cristianismo, de lo que se trata precisamente es de vivir, ¿no? Decía que Juan José Arriola tiene una obra corta, realmente su obra se reduce un poco a este libro que se llama Narrativa Completa. Voy a leer primero unos pequeños textos, ¿no? Que se llama Doxografías y que le dedica a Octavio Paz. El primero se llama Francisco de Aldana. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Esa es la inversión del pensamiento, ¿no? Homero de Santos. Los habitantes de Ficticia somos realistas. Aceptamos en principio que la liebre es un gato. Prometeo a su buitre predilecto. Más arriba, a la izquierda, tengo algún muy dulce para ti. El buitre se obstinó en el hígado y no supo conocer el corazón de Prometeo. Ágrafa musulmana en papiro de Oxirrinco. Estabas a ras de tierra y no te vi. Tuve que cavar hasta el fondo de mí para encontrarte. Esta que dice bíblica y que nos recordará evidentemente a David y a Salomón. Esos reyes tan creyentes y a la vez tan amorosos y eróticos, capaces de haber escrito el Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Dice, levanto el sitio y abandono el campo. La cita es para hoy en la noche. Ven lavada y perfumada. Unge tus cabellos, ciñe tus más preciosas vestiduras, derrama en tu cuerpo la mirra y el incienso. Planté mi tienda de campaña en las afueras de Betulia. Allí te espero guarnecido de púrpura y de vino, con la mesa de manjares dispuesta, el lecho abierto y la cabeza prematuramente cortada. Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Vean cómo en estos textos muy breves, Rulfo maneja un sentido del humor muy particular, pero que nos hace también reflexionar y pensar en muchas otras cosas, ¿no? En el bestiario habla de distintos animales y entre ellos dice del oso. Entre la abierta hostilidad del lobo, por ejemplo, y la abyecta sumisión del mono, que es capaz de sentarse en familia a desayunar en nuestra mesa, existe la cordial mesura del oso que baila y monta en bicicleta, pero que puede excederse y triturarnos en el abrazo. Con él siempre es posible entablar amistad, guardando las distancias, si es que no llevamos un panal en la mano. Como su cabeza oscilante,
El alma del oso vacila entre la esclavitud y la rebeldía. Señal de la condición es el pelaje. Si blanco, sanguinaria. Si negro, bondadosa. Por fortuna, el oso manifiesta sus diversos estados de ánimo con todos los matices del gris y del pardo. Vean la capacidad de observación de Arreola. Esto es otra de las cuestiones que en el proceso formativo es importante desarrollar. La capacidad de observación. Porque a veces salimos a la calle, a veces vamos al campo, a veces vamos al zoológico y no nos detenemos en los detalles de eso que estamos observando. Generalmente se reduce a ver y no a observar. O reducimos nuestro estar ahí a ver y no a observar. En ese sentido, cuando leemos a Arreola y a muchos otros escritores, encontramos precisamente esa capacidad de observación. Pero esa capacidad de observación va acompañada de otro elemento fundamental en el proceso formativo, la sensibilidad. Porque la sensibilidad dirige la mirada hacia ciertos aspectos de la vida, de la naturaleza, de los otros, de nuestro propio cuerpo, y nos permite o no expresar algo sobre ello. Si no somos sensibles, si no desarrollamos la sensibilidad, difícilmente lograremos expresar emociones, reflexiones, pensamientos, porque el pensar también requiere sensibilidad. A veces pensamos que el razonamiento es frío, y el verdadero razonamiento no es frío. El verdadero razonamiento supone una sensibilidad para poder establecer las relaciones precisas, exactas, entre distintas ideas y llegar finalmente a eso que los griegos llamaban el eureka, lo encontré. O a eso que también llaman serendipia, el chispazo que da la luz y que dices, es esto. Eso supone sensibilidad también, estar atento a los físicos cuánticos, los astrónomos, los matemáticos son muy sensibles. Lo que pasa es que la imagen que tenemos de ellos es de gente racional, seca, fría. No, el verdadero científico, el que realmente se apasiona con la ciencia, y la palabra pasión supone sensibilidad, es aquel que precisamente logra establecer las relaciones entre toda una serie de ideas y las disfruta, las goza. Entonces, el científico es finalmente como un literato. Y Octavio Paz llegó a decir que entre el lenguaje poético y el lenguaje matemático estaban los dos extremos que al final se van a juntar. De otros animales, dice Juan José Arreola, por ejemplo, de la boa. La proposición de la boa es tan irracional que seduce inmediatamente al conejo, antes que pueda dar su consentimiento. Apenas si le hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva superficial. La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una asfixia sin pataleo. Desaparecen la cabeza y las patas delanteras, pero a medio bocado sobrevienen las angustias de un taponamiento definitivo. En ayuda de la boa transcurren los últimos instantes de vida del conejo, que avanza y desaparece, propulsado en el túnel costillar por cada vez más tenues estertores. Fíjense lo que podemos denominar como lo cruel de una escena, porque además Arreola a propósito escogió un conejo. El conejo es ternura, es algo que acariciar, es algo bonito. Hay muchos peluches, juguetes de peluche de conejo, ¿no? Siempre imaginamos al conejo como dulzura. Y toda víbora siempre es maldad. La boa, fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando habla de cómo la seduce, cómo se la empieza a comer, suena cruel. Pero lo que Arreola hace es precisamente mostrarnos lo que la naturaleza es. Aunque nos duela, aunque suframos, aunque no querramos, esa es la naturaleza, ¿no? Yo veo
que en los programas ahora de animales se usan muchos adjetivos calificativos que valoran lo que los animales hacen y llegan a decir que un león es sanguinario, ¿no? Un león no es sanguinario, un león simplemente tiene que cazar para comer y sobrevivir, vivir. Nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Entonces me parece que parte de la riqueza de Arriola también tiene que ver con eso. Y eso es importante también en nuestra vida cotidiana porque las múltiples experiencias que tenemos a lo largo de la vida nos muestran que esa es la vida, que nos gustaría que fuera de otra manera, que quisiéramos a veces que cambiara. Bueno, entonces hay que transformarnos nosotros también para que cambie. Pero no podemos negar que hay procesos naturales que siempre van a hacer eso. Pero además hay otra cosa, que cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, en eso del eres o el que eres, finalmente está en juego la identidad. Y Arriola, de una manera, a mí me encanta, siempre que leo este pasaje me encanta, porque, como dijéramos, tiene que ver con eso del hábito no hacia el monje, pero ayuda a definirlo, ¿no? La cebra. La cebra toma en serio su vistosa apariencia y al saberse rayada se entigrece. Lo repito. La cebra toma en serio su vistosa apariencia y al saberse rayada se entigrece. Fíjense, la cebra que es presa, que es carne para otros animales, la hemos visto en los zoológicos, en los programas de televisión y a lo mejor alguno ya viajó a África y pudo verla en vivo, o en este zoológico de Puebla del Safari donde las pueden ver muy directamente. Cuando uno ve el parado de la cebra, es como el parado del caballo, finalmente son equinos ambos, como muy orgulloso, como muy mostrándose, diciendo yo soy ¿no? Sin embargo, son presas, son vulnerables. Sin embargo, cuando la cebra sabe que tiene rayas, sabe, entre comillas, sabe que hay otro animal que tiene rayas que se llama tigre y que es fiero, que es fuerte, que es veloz, que tiene muchas cualidades, que tiene una postura que nos hace sentir maravillas, ¿no? Que nos maravilla verlo caminar, ¿no? Y entonces la cebra se entigrece, asume otra identidad. En la vida, cuando nos transformamos, lo que hacemos es precisamente modificar. La pregunta es, ¿nos entigrecemos o nos encebramos? Por seguir la metáfora, ¿no? ¿Seguimos siendo cebras o acabamos siendo tigres? ¿No? Esa pregunta me parece que podríamos pensarla todos y darnos una respuesta después de un tiempo de reflexión. Juan José Arriola también y varios de sus seguidores escribieron algunos libros y Javier García Galeano hizo esta antología, Breviario Alfabético, Juan José Arriola, en donde recupera toda una serie de pasajes y escritos de la obra de él, ¿no? Juan José Arriola por la época le tocó vivir el socialismo, las revoluciones, la Guerra Fría, etc. Entonces escribió esto sobre Salvador Allende. Allende quiere decir más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de la injusticia y la miseria en que estamos viviendo en este mundo los pueblos de tercera clase, aquellos que no podemos pagar boleto de primera o de segunda. Fíjense, ya en los 70s se habla precisamente de ello y hoy estamos en pleno siglo XXI y seguimos sabiendo que hay pueblos de segunda, tercera, etcétera, ¿no? Arriola escribió sobre el amor. Dice, en el amor aparece ya una tercera instancia importantísima, un estadio superior a la mera sexualidad que también está animada por el erotismo. Pero el amor implica compasión en el sentido de compasión.
una pasión compartida con otra persona. Por amor nos enajenamos verdadera y dichosamente, porque dependemos de la otra persona. Entonces el amor es una superestructura implantada ineludablemente en lo físico y en lo sexual. El amor, único sentimiento capaz de desatar el nudo ciego y gordiano de nuestra propia identidad, gracias a la intervención cerrajera de la persona amada, esa que tiene en sus manos la llave maestra que nos abre el conocimiento de nuestro ser. ¿Hace falta repetirlo? Solo existimos cuando amamos. Y esto me recuerda a una expresión de Octavio Paz que dice: cuando dos personas se besan, nace un mundo. Arriola lo dice de esta manera: solo existimos cuando amamos, porque el amor es precisamente el sentimiento base de la vida. Por el amor nos casamos, por el amor tenemos hijos, ¿no? En esta sociedad, en esta época, el amor ha tenido una desvaloración. Creo que necesitamos recuperarlo, creo que necesitamos volver a reconocer la importancia del amor en la vida de los seres humanos. Lo están haciendo los biólogos como Humberto Maturana, biólogos como Varela, biólogos como Daniel Lumera, están precisamente trabajando la idea del amor como base de la vida en general y de la vida humana en lo particular. Entonces yo los invito a leer a Juan José Arriola, se van a divertir, se van a entretener, pero además van a tener una experiencia en un espacio-tiempo breve, pero muy placentera. Muchas gracias.